Hola Nutrinetes y Nutrinetas, ¿cómo están? Qué gusto Hola. saludarlos. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Un viernes más de un programa más de las Nutrinetas, hablando de las netas de la nutrición, de temas controversiales, de temas que algunos se habla poco, otros se habla mucho, pero también hay mucha desinformación y mala información. Y bueno, ese es el propósito del por qué estamos aquí, para hablar de la neta basada en evidencia. Y el día de hoy con un súper tema y que además va completamente acorde al mes de noviembre, porque el 14 de noviembre conmemoramos el Día Mundial de la Diabetes. Y bueno, pues estamos en el mes azul y por eso quisimos en esta ocasión tocar este tema que además pues es de las principales enfermedades, ahorita hablaremos un poco de estadísticas, ¿no? De las principales enfermedades que afectan a la población en México y en todo el mundo, de manera que es algo de lo que se tiene que hablar, se tiene que poner sobre la mesa y se tiene que decir la neta. Y bueno, la primera neta pues es la definición, ¿no? Donde la diabetes se define como una enfermedad crónica del metabolismo que se caracteriza porque tiene un exceso de glucosa en la sangre o un estado de hiperglucemia. Y que este estado se puede dar por diferentes causas y de ahí viene su clasificación. Ahora, cuando hablamos de hiperglucemia para poder dar un diagnóstico de diabetes, diríamos que tendrías un nivel de glucosa en ayuno de más de 126 miligramos por decilitro, o después de los alimentos, que sería la glucosa postprandial, 2 horas después de los alimentos tendría que salir tu nivel de glucosa en más de 200 miligramos por decilitro para hacer diagnóstico, o también otro marcador, la hemoglobina glucosilada, ¿no? Que es este marcador en sangre que nos habla de cómo se ha comportado la glicemia los 3 meses anteriores a la toma y que aquí el diagnóstico es cuando la encontramos en más de 6.5%. Les decía lo de la clasificación. Hay distintos tipos de diabetes, está la diabetes mellitus gestacional, está la diabetes mellitus tipo 1, la tipo 2 y otras que entran en otra categoría como otro tipo de diabetes, pero las más comunes o las que vemos más a menudo en los pacientes es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, donde la diabetes tipo 1 se caracteriza porque no hay una secreción de insulina por parte del páncreas, las células beta que son las que se encargan de secretar la insulina, y que la insulina es esta hormona encargada también de metabolizar la glucosa a nivel celular, de manera que la glucosa pues no se puede internalizar en la célula y no se puede metabolizar. Y en la diabetes tipo 2 es algo más progresivo, donde se pierde el correcto funcionamiento de las células betas pancreáticas, lo que puede causar una secreción inadecuada de la insulina o también la resistencia a la insulina, que es un problema ya a nivel celular, donde por más que sí haya insulina, esta insulina no tiene el efecto que debería de tener a nivel de la célula para poder internalizar la glucosa. A grandes rasgos y en manera muy, muy general, esto sería la diabetes y es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y justo se vuelve una condición preocupante en México, bueno, en México y en el mundo, porque en México es la tercera causa de fallecimientos, la tercera causa de muerte el año pasado, sabiendo que el año pasado estábamos en pandemia y de acuerdo a datos del INEGI, COVID fue la segunda causa de muerte, pero antes del 2020 es la segunda causa. Tuvimos un tema por la pandemia, que eso fue lo que ocupó el segundo lugar, pero a nivel nacional, los fallecimientos por diabetes es la segunda causa, la tercera causa, y en mujeres es Oye, perdón, Sabi, la primera cardiovasculares. Exacto, son cardiovasculares, COVID y diabetes. En hombres es la tercera causa de fallecimientos y en las mujeres, después de enfermedades cardiovasculares, que ya tuvimos nuestro programa de salud cardiovascular, también tenemos ya en las mujeres que es la segunda causa de muerte. Y un tema preocupante es justo que no nada más afecta a la población mexicana, 4 de cada 5 adultos con diabetes viven en países de bajos y medios ingresos. Entonces, sí es una enfermedad que afecta también a un segmento como muy, muy particular. Y en el mundo, exacto. Y en el mundo se estima que hay más de 537 millones
de personas que viven con diabetes. Esto es 1 de cada 10 adultos mayores de 20 años. Y se estima que este número va a crecer a 643 millones para el 2030 y a 784 millones para el 2045. Y hablando también un poco del tema de los fallecimientos, durante el 2021, la diabetes ha sido la responsable del fallecimiento de casi 7 millones de personas. Eso es un fallecimiento por diabetes cada 5 segundos. Entonces, si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, ya falleció una persona por diabetes. Y la diabetes, en muchos casos, puede ser prevenible. Y si bien es una enfermedad crónica, también puede ser tratada y controlada. Entonces, se puede vivir con diabetes y una alimentación y un estilo de vida para diabetes realmente no dista de un estilo de vida saludable. Ahí lo que tenemos que hacer, y de hecho justo estaba oyendo apenas unas pláticas de la Asociación Mexicana de Nutriología que hablaron sobre diabetes. La diabetes, uno de los tratamientos es enseñarle al cerebro lo que el páncreas ya no puede hacer. Y al final, es Padrísimo. eso. La educación y el tratamiento es darle al cerebro lo que ya metabólicamente ya el cuerpo no puede. Pero el cuerpo puede seguir viviendo cuando hay ese entrenamiento, ese tratamiento y esa educación correcta. Me gusta. Está bueno, ¿no? Oye, pero algo muy importante del tratamiento de la diabetes, pues es el autocuidado, ¿no? O sea, la parte de conductas, porque al fin y al cabo, la diabetes puede ser realmente una enfermedad con pocas complicaciones si hay un muy buen control de la glucosa. Y es una enfermedad silenciosa y entonces eso hace que puede ser que no es claramente, no hay un motivador claro de que tengo que cuidarme, ¿no? Puedo tener la diabetes y como es silenciosa parece que estoy bien y entonces hasta que te da muy fuerte. Hasta que ya tienes complicaciones y es muy difícil ya revertir. Sin embargo, puede ser muy noble en el sentido de que la alimentación, la actividad física, todo el estilo de vida juegan un papel muy importante en el control de la diabetes y en reducir muchísimo las complicaciones, ¿no? Y ahí la alimentación, pues, es fundamental y se sabe que se recomienda para todos los pacientes con diabetes que reciban terapia médica nutricia, que es atención nutricia por parte de un nutriólogo, también que estén en atención con educadores en diabetes, ¿no? Con gente que sepa sobre esto, sobre orientarlos con cómo es este autocuidado. Y el autocuidado implica cómo me cuido. El monitoreo, muy importante en el manejo, es el monitoreo de la glucosa capilar y registrarlo y ver cómo esto se asocia con la alimentación, con los medicamentos que recibo, con la actividad física, para que el paciente empiece a hacerse consciente de cómo se mueven sus valores de glucosa de acuerdo a cambios en la alimentación, principalmente a carbohidratos, que serían el principal nutrimento que afecta a la glucosa en sangre, y también cómo lo afecta cuando hay medicamento, cuando hay actividad física, etcétera. Y entonces ellos mismos van a ir pudiendo hacer cambios en su alimentación o ajustes que les permita pues mayor libertad y mayor flexibilidad. Pero sí requieren esta terapia médica y nutricia y lo que se sabe es que esta terapia médica y nutricia sí puede llegar a tener un beneficio en hemoglobina glucosilada. Terapia médica y nutricia con un nutriólogo puede bajar la hemoglobina glucosilada incluso hasta 2% en diabetes tipo 1 y también entre el 0.5 y 2% en diabetes tipo 2. Y algo que maneja la Asociación Americana de Diabetes justo para esta parte de terapia médica y nutricia, y en específico la parte de alimentación, es que no existe una forma para todos o una alimentación para todos. Las personas con diabetes, el plan de alimentación debe de ser individualizado, ¿no? La terapia nutricional juega un papel muy importante en el manejo con educación y con la planeación del tratamiento, o sea, involucrar al paciente en la planeación del tratamiento. Y el patrón debe de recomendarse un patrón de alimentación saludable en donde haya
no hay una cosa específica, ¿no? Pero que haya densidad nutrimental y porciones adecuadas, o sea, buen manejo de tamaño de porción. Y muchas veces el tratamiento o la alimentación irá dirigido o al peso saludable o al control metabólico adecuado, ¿no? Al control glucémico, de lípidos, a la presión arterial y al retraso de complicaciones, ¿no? Y hablan muchísimo de que se ha centrado en el paciente, o sea, mantener la cultura, tomar en cuenta la cultura, los hábitos, las preferencias del paciente, mantener el placer de comer, que los mensajes no sean con prejuicios, que no sea castigo, que no sea sacrificio, solo limitar alimentos que la evidencia científica haya mostrado que realmente son dañinos, y más bien lo que debemos es brindar herramientas prácticas que permitan lograr o acercarme a un patrón más saludable contra un enfoque de solo carbohidratos o solo lípidos o solo proteínas, ¿no? Es lo que dice la Asociación Americana de Diabetes en cuanto a terapia médica y nutricia. Sí, y hablando justo de los patrones, pues como bien dices, no hay ni un 50, 20, 30, ¿no? De porcentajes. 60, 25, 15. 60, 25, 15, ajá, no No existe, no hay una recomendación como Y tal. de no, 1800 calorías. Y de 1000 o 1500. Ya Sí, te vas a 1200, ahí qué horror. así es, ni un patrón tampoco que sea para todos, tú lo acabas de decir. Sin embargo, sí hay investigación en ciertos nutracéuticos, en ciertos componentes de los alimentos que sí ofrecen beneficios, en lo que también mencionaban de la hemoglobina glucosilada, que la hemoglobina glucosilada la quiero resaltar porque es tan importante el monitoreo y el chequeo cuando se vive con diabetes de este marcador, porque nos habla del pronóstico de la enfermedad, ¿no? Tal cual, es decir, un paciente que vive con diabetes le puede ir muy bien si está en control o le puede ir muy mal si no tuvo control. Y esto se mide básicamente con la hemoglobina glucosilada, es un marcador muy fácil en sangre que nos ayuda. Y muchos nutracéuticos y muchas propiedades en algunos alimentos han mostrado que sí pueden tener un efecto benéfico en la disminución de la hemoglobina glucosilada, como por ejemplo los polifenoles, ¿no? ¿Qué patrones son los que se han asociado o los que hay investigación y evidencia de que ayudan a mejorar el control glicémico? La dieta mediterránea, la dieta basada en plantas, la dieta DASH. ¿Y por qué estos patrones? Pues porque comparten características como por ejemplo lo que les decía, el contenido de polifenoles, que son potentes antioxidantes, que se ha visto que reducen la glucosa hepática, la que produce el propio hígado, y que mejoran también la captación de la insulina por parte de la célula. Entonces, esto ayuda. Y los polifenoles están presentes, hablando de la dieta mediterránea, el aceite de oliva, las uvas, muchos frutos vegetales son ricos en esto, por eso estos patrones se asocian, ¿no? La fibra, por ejemplo, es otro componente de los alimentos que también se ha asociado con reducciones de la hemoglobina glucosilada, porque modula la respuesta de la glucosa postprandial, se absorbe más lento la glucosa cuando los alimentos tienen mayor contenido de fibra, y se ha visto también que disminuye marcadores de inflamación y esto ayuda al tema de disminuir la resistencia a la insulina. El magnesio, por ejemplo, que también viene en alimentos vegetales, en frutas, en nueces, características también de los patrones que acababa yo de mencionar, mejora también la sensibilidad a la insulina. El llevar patrones bajos en grasa saturada también se ha asociado a menor estrés oxidativo, disfunción mitocondrial y por lo tanto también mejora el tema de la sensibilidad a la insulina. Y bueno, todas estas características las podemos encontrar en este tipo de patrones que comentaba, ¿no? Mediterránea, basada en plantas, DASH, porque comparten estas propiedades. Y a mí me gustaría también como que ver la parte controversial de por qué la diabetes mellitus en México es la primera causa de muerte en mujeres, o cuando se habla de diabetes, primero mujeres y la segunda entre los hombres. Entonces me gustaría analizar ese dato porque tú dices, ok, estamos hablando de patrones, de hecho nos pide dentro de las directrices la flexibilidad en la distribución de los macronutrientes, ya lo he comentado, que no hay un porcentaje ideal de calorías, hidratos de carbono, grasas y proteínas, pero ¿por qué las mujeres como primera mayor factor de riesgo? ¿O qué estaría pasando para poder a lo mejor analizar composición corporal, respuestas al ambiente, genética y demás? Entonces, hay mucho por ahí que también de investigación, por ejemplo, que se han marcado en personas no con diabetes como tal, sino en prediabetes, con un estudio con respecto a un seguimiento a los 12 meses, y se ven que el hecho de identificar una hemoglobina glucosilada ya alterada con todas estas características se va a poder ver, por ejemplo, y sobre todo aquí dieron un seguimiento de un promedio de 23 meses con una dieta de baja en hidratos de carbono,
sí lograron una tasa de remisión de diabetes tipo 2 sin medicamentos y que se pudo ver también que eso fue en atención primaria en el Reino Unido, y al mismo tiempo lograr importantes mejoras en el peso, lo que es presión arterial y perfil de lípidos. Y muchas veces en las investigaciones vemos el peso, pero no hablamos de la composición corporal. Cómo es que importantemente la respuesta que tenemos con nuestra cantidad de masa libre de grasa o masa magra, pues tiene una importancia característica para esta homeostasis de la glucosa, ¿sí? Y eso es lo que principalmente vemos en las investigaciones. ¿Qué es lo que vieron aquí? Principalmente pacientes con prediabetes con una hemoglobina glucosilada entre 6 y 6.5. Esos enfoques de la reducción de los hidratos de carbono con la reducción que hubo de la hemoglobina glucosilada, pues fue en hasta un 93% de los pacientes. O sea, realmente ahorita ya lo mencionamos, estamos mejorando el medio ambiente de ese individuo. No es fácil tampoco ver toda esta necesidad de un autocuidado, pero sí, incluso dice que este estudio mostró en los participantes que comenzaron incluso con los peores niveles de glucosa en sangre, que vieron las mejoras en este control. Y otro punto que ellos marcaban mucho en este estudio del Reino Unido, con este seguimiento casi a 2 años, quitar azúcares añadidos de la dieta era como prioritario en patrones. Sí, ahorita hablaban de fibra, lo hablamos el programa pasado. Y aquí también remarcaba reducir almidones. No te están diciendo quitarlo, ni es una dieta extremista, reducirlos. Y otro punto, ensaladas de hoja verde. También siempre Oti nos dice, órale, las hojas verdes, por favor. Y otro el jugo tip, que no es jugo. En los jugos, En mejores frutas, ojo, mejores frutas. No quiere decir que son malas para los pacientes con diabetes. Sí pueden comer, a ver, mensaje, frutas. sí pueden comer fruta. Exacto. No limitar. Y ahí donde los patrones son mejores frutas, proteínas magras, ensaladas de hoja verde, reducir almidones, no que los vamos a quitar. Los No azúcares refinados. añadidos, sí son punto clave, azúcares añadidos, grasas con moderación, pero mucho cuidado, lo que nos dicen en este estudio, cuidado con lo light, cuidado con lo bajo en grasa, porque es el peor error que en lo que caemos. Incluso habla de evitar snacks. O sea, aquí, por ejemplo, los patrones son muy importantes para el objetivo metabólico que tenga cada individuo, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, pues a veces los mismos nutriólogos estamos utilizando siempre los mismos patrones de que 2 comidas principales y 2 snacks o 3 snacks. Y hay que valorar, porque aquí te dicen no necesariamente el paciente requiere un snack. Entonces ahí la parte controversial. Pero sí me llamaba mucho la atención de lo que comentaba ahorita Sabi. Oye, ¿por qué las mujeres? Hay que analizar qué pasa con todos estos aspectos de riesgo que nuestra población, pues ahí estaría un punto importante para nuestro trabajo que hacemos con la atención poblacional o incluso individual. Pues ahí fíjate, Edna, a mí se me hace interesante el tema de las mujeres porque finalmente entramos como también a todo ese tema de disparidad, ¿no? O sea, ¿qué tanto quizás, o sea, la mujer se está haciendo cargo de como toda la familia, toda la alimentación y entonces eso también estás como sometiéndose a un montón de estrés, o sea, que también está como trabajando toda la parte del estrés, entonces también qué efecto está teniendo sobre este tipo, ¿no? de problemas. Pero miren, yo voy a traer a colación un paper que salió, en el 2016 salió las recomendaciones de la Academia del Corazón, de la AJA, ¿no? Que para mí siempre fue una fuente maravillosa de cita porque, o sea, ellos hablaban de para adherirte a la dieta, para disminuir riesgo cardiovascular, te tenías que enfocar en todos los temas de consejería y estrategias para la adherencia, ¿no? Y ese fue así como una piedra angular, o sea, ver que ese paper, ¿no? En el 2016 tuviera toda esa cantidad de información sobre estrategias para la adherencia. Y entonces acaban de salir las mismas recomendaciones ahorita. De alimentación para enfermedades cardiovasculares. Yo sé que estamos hablando de diabetes, pero finalmente son las mismas recomendaciones. Y creo que es como, están como muy puntuales, están súper 2021, así a todo lo que da con todos los temas que realmente se están manejando en este momento y que debemos de manejar. Y entonces, porque cuando nosotros hablamos de comer de este tipo de dietas y de tomar en cuenta nuestros, o sea, que si un patrón mediterráneo, o un patrón DASH, o que si voy a cuidar los bioflavonoides, o que si voy a comer suficiente fibra, o sea,
tiene muchísimo como de privilegio, ¿no? O sea, y tiene una gran parte de, bueno, pues si puedo o no puedo, y no considera todos estos patrones, o sea, factores, pues de inseguridad alimentaria, o sea, de toda la construcción, por ejemplo, del medio ambiente en donde vivimos, el acceso a los alimentos, la venta de productos, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, ¿qué hay a nuestro alrededor? ¿Cuál es el acceso al tipo de alimentos que tenemos, El no? ambiente, claro, el El ambiente. ambiente, ¿no? El built environment, ¿no? El ambiente construido, o sea, ¿en dónde vivo? ¿En qué parte de la ciudad o en un pueblo? ¿Qué acceso tengo, o sea, a Y qué estos tan alimentos? difícil es mi vida también, ¿no? En muchos temas Sí. me hace que la alimentación tal vez no cobre prioridad o no sea Y no es ni siquiera temas nada más de seguridad alimentaria, es temas de seguridad, es temas de racismo. O sea, nosotros podemos decir, no, pues aquí no hay razas, ¿verdad? Por ejemplo, como en Estados Unidos, 25,000 razas, o sea, pero sí hay un racismo intrínseco que es Claro. espantoso, ¿verdad? Y me encanta que de alguna forma están como tomando esto en cuenta, porque finalmente si nosotros, o sea, la nutrición pues va hacia todos estos temas de nutrición de precisión, ¿no? En donde realmente tenemos que tomar como en cuenta la variabilidad interindividual, no solo de, o sea, nuestro metabolismo, sino también nuestro microbioma, pero también nuestra raza y también nuestro nivel socioeconómico y también el tema de dónde, cómo tenemos o cuál acceso tenemos a los alimentos. Y esta nutrición, pues, de precisión tiene que tomar todos estos factores en cuenta, incluyendo, o sea, obviamente, todos los temas de genotipos, bioinformática, inteligencia artificial y hasta componentes conductuales, o sea, de las ciencias conductuales para el manejo de estas enfermedades, ¿no? Y me encanta, o sea, también así como fue como revelatorio verlo, pues, de una asociación como la Academia Americana del Corazón, ¿no? Ujú. En el 2016 que haya hablado de estrategias conductuales ahorita se está como atreviendo a hablar de cómo diablos le vamos a hacer para adherirnos realmente bajo estas condiciones que son reales, ¿no? Y son muy reales. y Y las nosotros muy fácilmente decimos, no, sí, pues mira, cómete esto y cómete el otro, pero no, ¿qué tanto estamos realmente tomando en cuenta la posibilidad que tiene nuestra población? Y por eso me De encantó hacer ese cambio. Edna, de poder hacer realmente estos cambios, ¿no? Porque Así esa es. mujer, La Asociación Americana de Diabetes, o sea, tú lo revisas y no da recomendación específica. O sea, nosotros quisiéramos esta recomendación específica y no la hay porque dice, sí, es súper central. Entonces, lo más que te puedas acercar en un A contexto una dieta saludable, particular, claro. lo más que puedas acercarte va a ayudar y va a ser mejor a lo que sea patrón saludable, que lo hemos oído hasta el cansancio y sabemos muy bien que es un patrón saludable, ¿no? Lo hemos dicho aquí muchas veces. Entonces, que se acerque a eso. Ahora, a mí me gustaría decir 3 cosas que son importantes, así como mensajes clave relacionadas con los carbohidratos Ujú. para pacientes con diabetes, que sería como, sí, esta parte de no exceso de hidratos de carbono, pero principalmente, bueno, no exceso de hidratos de carbono en general. El segundo sería bien distribuidos a lo largo del día. O sea, Claro. los hidratos de carbono que comemos no pueden ser que comas 100 gramos en la comida y 15 gramos en el desayuno y 20 en la cena, porque eso no va a promover un control glucémico. Mientras más fraccionado sea el consumo de hidratos de carbono, más fácil es que se mantengan estos niveles de Le normoglucemia ayudamos al cuerpo. o se mejore la glucemia. Entonces, sin que sea cinco o sea, tres no comidas, necesariamente, no, no, Oh, no, pero pero no. de bien menos en las distribuidos. sí, así. Exacto, bien distribuidos y con el automonitoreo, es tan individualizado que con el automonitoreo capilar es donde te vas a dar cuenta si hace falta una colación o no la hace falta, ¿no? Exacto. Y ahí jugar con las raciones tal vez de carbohidratos que se comen, ¿no? Ahora, segundo, pensar en tipo, bueno, no, tercero, ya hablamos de cantidad, no excesivo. Segundo, distribución equitativa. Y tercero, la parte de tipo de hidratos de carbono. Y entonces ya decía ahorita Edna de no muchos almidones, irnos hacia, o sea, ultraprocesados, todos van a ser cereales refinados y azúcares añadidos. Esos dos no son carbohidratos saludables, no se promoverían ni se recomendarían dentro de diabetes, ¿no? O por lo menos
no en exceso, no como la recomendación ideal. Si tengo que ir disminuyendo gradualmente, ¿no? Pues voy disminuyendo gradualmente, pero al fin y al cabo no es lo ideal. ¿Cuáles serían los carbohidratos saludables? Pues los que tienen fibra o bajo índice glucémico. O sea, alguno de esos dos aspectos. Bajo índice glucémico es que no elevan tanto la glucosa. ¿Y cuáles serían estos? Lo de siempre, frutas, leche y yogur, granos y leguminosas. Claro. Estos son los carbohidratos saludables que promueven menos picos de glucosa en sangre, que tienen más fibra y que aparte son parte de patrones saludables. Entonces yo creo no que es una alimentación diferente. no es una alimentación diferente, ni es que tú no puedes comer yogurt y tú sí puedes, no, tú puedes comer lo mismo. O sea, para este sujeto podría ser la misma recomendación que para uno que no tiene todavía diabetes. Esa es la verdad, ¿no? Sí. Un patrón saludable. Pero habrá que, ahí implica más autocuidado porque me tengo que fijar más en la glucemia, tengo que estar más, hay mucha más vigilancia. Automonitoreo. ¿No? Ajá, muchísima más la educación. Que ahí justo, sí. justo lo que entra para poder lograr esa meta es la educación. Muchísimo. Claro. O sea, y por eso es que es tan importante la educación en diabetes, porque te ayuda a nivel individual, entendiendo todo lo que ya nos dijo Clau, del contexto, del ambiente, el acceso, poder hacer intervenciones adecuadas, pero la educación en diabetes no es, te voy a enseñar qué es el páncreas y cuáles son los tipos de diabetes. ¿Cuántas calorías tiene un gramo de carbohidratos? Tampoco listas de índice glucémico, no, por favor. Es o que las personas tengan carbono. información, sí. El dar educación es que las personas tengan información para tomar decisiones a partir de estos datos, que le ayuden a mejorar su calidad de vida, que también sepan identificar cuándo hay esos picos de glucosa o esas alteraciones para que puedan manejar mejor y que con ello les ayude a prevenir. Entonces, la educación en diabetes se convierte en el tratamiento. A ver, pero de regreso para atrás tantito nada más, o sea, diabetes tipo 1, conteo de hidratos de carbono, o sea. Totalmente. Sí lo tienes que hacer, es mucha educación, pero también, o sea, o hasta dónde, a ver, a mí ilumínenme, porque se me hace un tema. Yo amo conteo de hidratos de carbono, Claudia, amo. Sí. Okay. Para todo. Para todo. Pero cada quien, pero depende, o sea, no sé, depende del enfoque tal vez del que estás hablando, no sé cómo. Mi opinión es que, no, adelante. No, pues adelante, o sea, porque iluminen. A ver, Mariana o Clau, pero ¿por qué no te gusta? A ver, dinos. No es que no me guste, o sea, no tengo ningún problema tampoco con eso, o sea, quiero saber también, o sea, porque también es muy rígido y muy estricto, entonces ¿para quién? Pueden hacerlo. ¿Para quién? ¿Para todos los diabéticos? O sea, pero tal vez te estás para refiriendo todas las personas con diabetes, Claudia. Pero te estás refiriendo al conteo avanzado, o sea, al de índice insulina carbohidrato. Ese conteo avanzado solo es para diabetes 1. Tipo 1. Para la insulina, cuando es tratamiento insulínico. Sí, exactamente. Ese es el avanzado. Pero el conteo básico es saber qué alimentos aportan hidratos de carbono. Sí, eso saber es qué básico. es una porción de hidratos y que puedan intercambiar porciones. O sea, que digas, si comí leguminosa y grano y fruta, pues ya lo demás va a tener que ser más de proteína. O sea, esta parte de contar es ración, es la distribución equitativa. O sea, 3 raciones en el desayuno y 4 en la... Entonces, te permite llevar un control hablando de raciones de carbohidrato, pero no tanto que lo hagas, o sea, no es un índice insulina-carbohidrato que sería avanzado para tipo. Igualmente, a mí me gustaría agregar, junto con esto, los registros diarios de alimentos apoyan muchísimo al paciente a identificar su postprandio. Porque luego dices, oye, pues yo me quiero comer un cerealito de caja con leche, y ahí dices, ay, trae un pico. Entonces le digo, aunque sea un cereal de fibra, no es para ti, porque metabólicamente hay una respuesta. Entonces, esos registros ayudan muchísimo, así como las estrategias que está diciendo Ayoti, que para nosotros van a ser a ese paciente, es exclusivamente cómo le damos un seguimiento mucho más adecuado y, como nos dicen las directrices, individualizado. Así es. Bien. Y pues ya andamos casi para terminar el programa. Pero ya no tengo una de diabetes gestacional, pero bueno. Es que hablar de diabetes. Ese da para otro tema, ¿no? No, ese programa, eso. Es que hablar de diabetes da para hablar toda una temporada. Yo no quise ni decir nada porque nos vamos a desviar.
Pero diabetes gestacional tenemos que hablar, ¿eh? No, pues otro tema ya. Otro. Bueno. Otro Yo de tema, porque diabetes es tal vez muy nada bonito. más, de diabetes tal vez nada más quisiera dejar sobre la mesa algo para picar crestas, porque creo que cada vez va a salir más información al respecto. No hay nada concluyente, faltan muchos estudios, pero en la revista de Nutrients este año salió algo así que fue como el tema de hablar de la remisión de la diabetes, ¿no? Es Exacto. decir, la diabetes se cura o no se cura. Es un temonononón que les digo, hasta ahorita no hay nada concluyente, pero sí han asociado tanto a dietas cetogénicas como a dietas muy bajas en calorías con el tema de la remisión. La remisión no se refiere tal cual a una cura, sino más bien se refiere a que el paciente pueda mantener sus rangos de glicemia en niveles normales. Se controló. Sin medicamento. Sin medicamento, y eso es buenísimo. Es un estilo de vida con dieta buenísimo. Hay muchos estudios, Mariana. Sí, es un súper tema. Porque no hay tanto en la clínica, no lo aterrizamos bien. No, pues claro que no lo aterrizamos y aparte, pues y por es delicado aterrizarlo, creo yo, sin suficiente conocimiento. A ver, por un lado tú también, modelo curativo. Así es, modelo curativo, medicamentos, que también es más fácil de hacer, a yo también hacerme cargo y responsable de tener medicina del estilo de vida. Y el autocuidado y todo. Entonces, pero es claro que con estilo de vida lo vas a claro que hay remisión. Sí. Sí, totalmente. Y bueno, decía que era controversial porque hablan mucho de estos dos patrones, ¿no? De tanto la dieta cetogénica como la dieta muy baja en calorías, que muy baja en calorías hablan de 400 a 800 calorías. Aquí en esta revisión de Nutrients hablan de un estudio específico con 306 participantes, hubo caso control y caso intervención. Al caso control se le dio una intervención normal, como siempre se da para diabetes, o sea, habitual, y a los otros se les dio una dieta muy baja en calorías que la dividieron en 3 fases. Por eso digo que es delicado y justo lo que dice Soti, el momento de la aplicación, yo no diría, todo el mundo empieza a aplicar a partir de mañana, porque definitivo no es todo el mundo. Sí, y aparte hablar de dietas tan bajas en calorías, de 400 a 800 calorías, ¿qué onda con la composición corporal, no? Desnutrición proteica, músculo, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que manejaron ellos fueron 3 fases. Ellos lo dieron con dieta líquida y cuidaron mucho el aporte proteico, esto sí, pero sí fue bajo en carbohidratos. En los primeros 6 meses fue dieta líquida. La segunda fase, que fue otros 6 meses, hicieron reintroducción de alimentos sólidos de forma individualizada. Y en una tercera fase manejaron mantenimiento de la pérdida de peso, porque esa era otra característica. Los pacientes tenían obesidad. Entonces, claro que hubo pérdidas de peso súper importantes. ¿Cómo se llama el autor, Mariana? Ahorita te lo digo, porque tengo aquí, lo pasé a una presentación, pero ahorita te digo el autor. Salió en este año y salió en la revista de Nutrients. Sí, se los compartimos ahí en... Sí, aquí abajo. En las ligas, se los compartimos. en las redes sociales. Pero está súper interesante, ¿no? Porque en este grupo de intervención a los 12 meses el 46% logró remisión y a los 24 meses el 74% no necesitaba medicamento. Entonces, bueno, lo dejo sobre la mesa, les digo, porque hay mucho por hacer. Nada más que ahí solo muy importante en la cetogénica, que sí hay muy buena respuesta en hemoglobina glucosilada, también lo han demostrado, es la parte de ajuste del medicamento. O sea, es súper importante que si hay insulina, metformina, etcétera, y empiezas dietas cetogénicas, sí tiene que ser con una supervisión médica. Totalmente. Tiene que ajustar. Sí, para que no vaya a ser contraproducente. Así es, van a tener que bajar la dosis, claro. Y otro patrón que también se está poniendo de moda y que también es delicado, ayuno intermitente. Sí, para el paciente con diabetes. Entonces, sí. Todas las intervenciones dietéticas tienen que ir de la mano de un profesional de la nutrición, que además, un nutriólogo que además sepa de diabetes, que no todos los nutriólogos saben ni pueden manejar todos los tipos de diabetes. Entonces, sí es súper recomendable y de hecho ahí yo para ir haciendo mi neta, para la alimentación, con un nutriólogo o un nutricionista, educador en diabetes o especializado en diabetes para que pueda dar una intervención adecuada. Y trabajando de la mano del médico también. Exacto. O sea, aquí sí hablar de equipo multidisciplinario es importante. Y si hay temas de salud mental, hay que mandar a también psicólogo para ayudar al automanejo de la alimentación, que va a ser muy difícil si hay estos temas. Yo mi neta sería también cuidar muchísimo la adherencia.
Y para nosotros, o sea, como nutriólogos o nutricionistas, o sea, cuidar la adherencia, necesitamos ver absolutamente todos los factores en los que esté inmerso esa persona y qué está dispuesta a cambiar y cómo la persona. O sea, individualizar, digamos. Así es. Claro. Pero individualizado basado en lo que la persona es capaz de hacer, ¿no? Sí. Lo que a mí se me ocurre que... No en mi fórmula de Mifflin. Así es. Eso no es individualizar. Eso no es individual. Eso no es individualizar. A mí me gustaría comentar que tampoco todas las dietas y fuentes de calorías, como ya hemos dicho, tienen los mismos efectos metabólicos o los efectos metabólicos similares en todas las personas. Que se necesitan más investigaciones para definir pues, esa composición dietética y lograr los máximos beneficios en lo que hemos comentado, control glucémico y también factores de riesgo cardiovascular que van de la mano. Muy bien, y yo diría que si bien la dieta debe ser individualizada, más plantas y menos ultraprocesados sigue siendo un must. Y el nombre es Susan Yuray, Clau. Salió en Nutrients en el 2021, o sea, este año. Yo diría, uno, automanejo. Olvídate de que tú prescribas, o sea, tienes que empoderar y dar herramientas y competencias al paciente porque es la manera de que va a solucionar. O sea, la diabetes es una enfermedad de automanejo y el manejo primario es la alimentación y el estilo de vida. Entonces, ahí sí, quien atiende pacientes con diabetes tiene que saber, tiene que tener habilidades para promover el cambio de conducta, para dar habilidades de manejo del estilo de las conductas del estilo de vida, de mejorar, motivar, muchas cosas. Entonces necesitamos competencias, los profesionales de la salud a este respecto, porque tenemos este perfil epidemiológico en nuestra población, en donde cada vez más pacientes con diabetes requieren este tipo de atención, que no es la que se da. La atención que se da es de medicamento y bye, ¿no? Entonces, claro, esa sería una. Y nada más otra es que no todos los carbohidratos son iguales. Entonces, no pensar en diabetes, no es nada más azúcar. Carbohidrato y azúcar ejercen efectos similares dependiendo del carbohidrato. O sea, porque a veces los pacientes con diabetes creen que es azúcar. Yo no como azúcares, ¿no? Pero come pan blanco en la mañana, en la comida, en la cena. Entonces, el efecto va a ser similar, ¿no? Pero no todos son iguales. Hay muchos carbohidratos o hidratos de carbono que son muy saludables y que deben de incluirse de manera alta en el plan de alimentación. Por su contenido de fibra. Frutas, verduras, leche, yogurt, granos, leguminos. Oigan, quiero decir una última cosa que creo que sí es bien importante. Hay que checarse porque también el diagnóstico oportuno es muy importante. Sí, se dice que cuando una persona se identifica con diabetes, la estadística habla de que realmente tiene la diabetes desde hace 5 años atrás. Es decir, la gente se tarda muchísimo tiempo en identificar el problema y esto puede ser un marcador importantísimo para el pronóstico, así como para la remisión, porque también los estudios que hablan de remisión hablan de pacientes con un diagnóstico menor a 6 años para poder hacer remisión de diabetes. Entonces, bueno, un diagnóstico oportuno va a ser bien importante, así que chéquense. Mes azul, todos a checarnos. Eso. Y muy considerando bien. Ahí lo que dices, Mariana, que de las personas que están identificadas con diagnóstico, se estima que hay una cantidad igual de personas que no saben que tienen diabetes. Exactamente. Las cifras en México van entre el 15 y el 20%, entonces. Y como es silenciosa, sí cuidado, o sea, sí hay que vigilar. No es de que te da un susto. No te da un susto. No. Muy bien. Sí. ¿Y de qué vamos a hablar la próxima semana? De metas SMART. Buenísimo. La semana que entra. Muy ligado con esto y con estilo de vida. Ligado con esto. Sobre todo. Y después de eso podemos hacer uno de diabetes gestacional y acabamos también con el mes de diabetes, así ya. El mes azul. Así es, el mes azul con las metas. Pues ya quedamos. Súper. Bien. Pues bueno, seguir hablando del tema. Nos vemos y nos escuchamos. Sí. Acuérdense, suscribirse, darle like, compartir esta información y los leemos en los comentarios. Muchas gracias por sus mensajes. Gracias por su atención. Adiós. Adiós. Gracias.